Lucas capítulo 24, vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 12, todos juntos nos ponemos de pie, por favor. Lucas 24, del 1 al 12, leemos de la forma alternada, yo leo el primero, ustedes el segundo. Lo tenemos, dice así la palabra del Señor, Lucas 24, 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió y se fue a casa maravillado y había visto. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque has sido bueno. Gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Señor, en estos momentos quisiéramos pedirte y suplicarte, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de nuestro pensar, de nuestro corazón, de nuestro sentir, Señor, para que al escuchar tu palabra podamos, Señor, recibirla. Y, Señor, no ser incrédulos, sino creyentes, como tu palabra lo dice. Señor, ahora pues damos gracias por tu bondad y tu misericordia. En Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Hermanos, vemos aquí la historia acerca de la resurrección, y aunque no estamos en tiempo de la resurrección y aunque no estamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo, quiero enfocarme aquí, hermanos, en un versículo muy en particular. Vemos la historia aquí cuando las mujeres que seguían a Cristo, María, Juana y las demás que pronuncia ahí, van al sepulcro. Dice versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Vemos aquí, hermanos, era la costumbre en aquellos tiempos bíblicos, cuando sepultaban a alguien, a cierto día iban y preparaban el cuerpo, para que me entiendan, lo embalsamaban. En aquel tiempo, hermanos, los sepulcros no es como los sepulcros de hoy, que vamos y enterramos a nuestros muertos en la tierra. En aquel tiempo los sepulcros eran cuevas, hacían cuevas en los cerros, y ahí enterraban y balsamaban a los cuerpos. Entonces los familiares podían ir a estar viendo el cuerpo. Pero dice la Biblia aquí, hermanos, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Ahora vamos a versículo 11, y ahí vamos a poner un poquito nuestra atención. Versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no lo creían.
Hermano, el tema de esta noche que quiero compartir con ustedes es que, hermano, Dios no es exagerado, como muchos piensan. Hoy en día, hermano, mucha gente piensa que Dios exagera. Hoy en día mucha gente piensa, hermanos, que lo del cristianismo es exagerado. Hoy en día la gente piensa que cuando enseñamos y predicamos exageramos en lo que decimos, que las cosas no son así, que las cosas se deben tomar con calma. Pero, hermanos, este ha sido un defecto de generación en generación, el creer que Dios puede hacer solo cosas que pueden razonarse. También, amados hermanos, a veces ese sentimiento o impresión llega aún a nosotros como cristianos y hacemos lucir a Dios incompetente y pareciera que somos nosotros los únicos que queremos ponerle límite al poder de nuestro Dios, cuando Él es todopoderoso, cuando Él todo lo ve, todo lo puede. Y, hermanos, en el mensaje de esta noche vamos a apreciar lo que algunos llegaron a expresar, ya sea con palabras o con actitudes, al no concebir en sus corazones que Dios no solamente por medio de eventos especiales estaba dispuesto de hacer grandes cosas en su vida, sino que quería que ellos creyeran para que lo pudieran comunicar a los demás. El hecho, hermanos, de que Dios ha mostrado y ha querido y ha hecho grandes cosas en la vida de muchas personas, en la vida de nosotros, hermano, no podemos negar que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Pero, hermano, el que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, hermano, no es solamente para que creamos en Él, sino que para que las compartamos con los demás. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se cree, hermanos, un chisme? ¿Cómo se cree? Porque lo escuchas, ¿verdad? Y es más fácil escuchar un chisme que una verdad. Porque chisme, hermanos, no tiene más que un 25% a veces de verdad. ¿Sí me explico? Y de algo que no es, o de algo que aparenta, se hace una verdad incorrecta. ¿No es cierto, hermanos? Así que, hermanos, la incredulidad en lo que Dios o Cristo pueda hacer es el insulto más grande que pudiera decirse en contra de la divinidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza en Dios debe ser sin condiciones. A Cristo le creemos todo o no le creemos, hermanos. A Dios se le cree todo o no se le cree nada. ¿Sí me explico, hermanos? O no se le cree nada. Y ese es el problema de muchas veces, hermanos, de la humanidad, que quiere creer parcialmente a Dios, que quiere creer solamente ciertas cosas a Dios. No, hermanos, o se cree todo o no se cree nada. O digo creo en Dios o no creo en Dios. Porque el creer conlleva acción. La gente dice creer en Dios, mas sin embargo vive como se les pega en gana. ¿No es cierto? Así que, hermanos, debo entender algo primeramente. Debo entender, amados hermanos, que Dios no es exagerado, sino que esa es su naturaleza, amados hermanos. Hacer grandes cosas sin tener por qué darnos razón de ser o de cómo hacerlas. Simplemente las hace. Entonces, hermanos, no serían milagros. Porque un milagro es algo que acontece, que no se espera. ¿Verdad que sí? Porque, hermano, si usted y yo supiéramos lo que Dios iba a hacer, entonces no sería milagro. ¿Sí me entiende? No sería milagro. Sería simplemente una casualidad. Sería algo que ahí está hecho. ¿Cuántas veces, hermano, los siervos de Dios somos titulados de ser exagerados? Ay, pastor, usted exagera demasiado, pastor. No tiene nada de mal, no, pastor. ¿Cómo exageran, pastor? Son una bola de exagerados. Pero ¿por qué vive el mundo como vive, hermanos?
en pecado, en lascivias, en adulterios, en asesinatos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un exagerado. No, hermanos, Dios no es un exagerado. Dios no exagera en nada en su palabra. Dios no está obligado, hermanos, o limitado a nuestros caprichos. Él hace su voluntad, aunque nosotros no le demos crédito. Él va a hacer su voluntad. Y, hermanos, lo que vamos a ver aquí, por esto el tema de que Dios no es exagerado, hermanos. Mire, veamos el ejemplo de algunos que vivieron pero muy cerca, hermano, de Dios, muy cerca del Señor Jesucristo. Llegaron a conocerle también. Y tristemente, hermanos, pero no le llegaron a conocer ni lo que Dios puede hacer, a pesar de que estaban cerca de Él, a pesar de que eran servidores suyos. Mire, déjeme decirle una cosa, hermanos. El que tengamos años en la iglesia o en la casa de Dios no indica nada. Podemos conocer supuestamente mucho de Dios. Podemos buscar en la Biblia rápidamente esas palabras porque acordamos en dónde están, pero estar tan lejos de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? No conocerle. No saber quién verdaderamente es Dios. Hermano, Dios quiere que tú y yo le conozcamos. Dios quiere que tú y yo sepamos qué es lo que hace. Así como perdón, así como los cónyuges, hermano, el marido y la mujer deben saber qué hace cada uno por la confianza. Así es Dios con nosotros. Dios quiere, hermano, que sepamos qué es lo que Él puede hacer por nosotros. Pero vayamos ahí mismo a Lucas capítulo 24, ahí en el primer versículo ahí que leíamos, el versículo 11, perdón. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las que, hermanos. Cuando dice les parecían locura, estaban diciendo, ay, mujeres, están exagerando. No es posible, porque mire lo que dice allí, en versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A qué, hermanos? A los 11. Y a todos los que era María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero, hermano, no solamente los apóstoles estaban diciendo que estaban exagerando, sino ellas mismas, porque dice la Biblia ahí en primer versículo, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ahora, hermanos, vemos ahí, estuvieron 3 años acompañando a Cristo, recibiendo instrucciones, viendo milagros, viendo todo lo que el Señor Jesucristo había hecho. Cristo ya les había dicho, hermanos, que era lo que iba a acontecer. Cristo ya les había anunciado, hermanos, que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día se levantaría, ¿no es cierto? No le dijo a Pedro, no te preocupes, Pedro, mira, al tercer día voy a resucitar. Es menester que esto acontezca, pero al tercer día me levanto y vamos a seguir. Hermanos, las mujeres escucharon eso. Mas sin embargo, ¿qué dice a qué iban al sepulcro, hermanos? A recoger las mantas las vendas con que habían vendado al Señor Jesucristo. No, iban a preparar el cuerpo del Señor Jesucristo. Iban a embalsamarlo, iban a poner esas especies aromáticas para que el cuerpo se conservara más tiempo, hermanos, y no saliera el olor cuando el cuerpo se estaba descomponiendo. Hermano, no escucharon bien. 3 años de andar con el Señor Jesucristo. Pedrito y los demás apóstoles, hermanos, habían escuchado lo que Cristo dijo. No se me agüiten, no se agüiten, voy a resucitar. Es menester. ¿Se acuerda cuando Pedro dijo, ay, Señor, no te va a pasar nada a ti? ¿Se acuerda? Cuando le sirvió de tropiezo y el Señor Jesucristo le tuvo que decir, quítate de aquí, diablo, quítate de aquí, Satanás.
3 años, hermanos, anduvo con él. Y aquí dice que la Biblia, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Cuántas veces, hermanos, la palabra de Dios parece locura a la gente y no cree? No solamente al inconverso, hermanos. ¿Cuántas veces la palabra de Dios parece locura a los mismos cristianos viejos, cabezones? Perdona por decirte cabezón. No quiero ofender a los yucatecos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cuántas veces somos tan incrédulos que no creemos lo que Dios dice? Mire, ninguno dio crédito al evento más grande de la historia. Nadie dio crédito a que Cristo había resucitado. Los ángeles le dijeron a María Magdalena y a María y a Juana. No era Juana la cubana, para que entienda. Les dijeron a aquellos ángeles: no está aquí, vean, les había dicho que había resucitado. Y ellas van y lo comentan, y aquellos onzos decían: tan locas, ya se les subió, pobrecitas, están en un dolor, ya se volvieron locas, ya alucinan. Pero ¿cuántos de nosotros como cristianos somos iguales? Tenemos años de conocer de Dios. Tenemos años, hermanos, de estar en la iglesia. Pero qué tan incrédulos somos, porque pensamos que Dios exagera. Dios no es exagerado, hermanos. Somos tú y yo los incrédulos. Mire, como dije, hermanos, le vieron hacer tantos milagros. Pudiéramos hacer una lista de los milagros que Cristo hizo mientras anduvo con sus discípulos. ¿Quién recuerda uno? A ver, ayúdeme. Resucitó a Lázaro. Sanó a los leprosos. A la mujer con enfermedad de problemas de flujo de sangre. Al ciego lo hizo ver. Multiplicó los panes y los peces. ¿Qué más? Y convirtió el agua en vino. Calmó la tempestad. Sanó la suegra de Pedro, el endemoniado. Resucitó a la hija de aquel centurión, ¿verdad? Al hijo. Y mire, hermanos, podemos hacer una gran lista de todos los milagros que Cristo hizo, que los discípulos habían visto. Y hermano, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a aquel joven, de aquel hombre de centurión. Y cuando les dice: no se me agüiten que me voy a ir, voy a resucitar, me van a matar, me van a poner en una cruz, pero voy a resucitar. Y aquí les parecía una locura, hermanos. Estaban exagerando las mujeres, como siempre, ¿verdad? Las mujeres siempre exageran. Mire, hermano, bueno, en ciertas cosas. No creyeron que al tercer día resucitaría con poder. No creyeron. Mire, ahí en el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. ¿Que no habían oído ellos el mismo mensaje que escuchó Pedro? ¿Que no andaban ellas ahí también, hermanos? Cuando él dijo, que no miraron, aquí está, estas mujeres no estaban presentes cuando él resucitó a Lázaro. Quizás estuvieron presentes cuando resucitó a la hija de Jairo. Pero ¿a qué iban, hermanos? Iban a embalsamar el cuerpo de Cristo. Mírame aquí. ¿Cuántas veces nosotros somos como estas mujeres, hermanos? Se nos olvida, y como estos hombres incrédulos que no creyeron, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Y pareciera, hermanos, pareciera que cada día pueden pasar años y años y estar nosotros en la iglesia leyendo la palabra de Dios. Y pareciera que fuéramos como los cangrejos para atrás. Creemos menos a lo que Dios ha dicho. Mire versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus ¿qué, hermanos? Se acordaron. Mire versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucitará al tercer día. A lo mejor, como en aquel tiempo, hermanos, las mujeres no se metían en las pláticas. No era, para que me entiendan, no eran chismosas, ¿ok? No se metían en las pláticas de los hombres. Y no estaban oyendo ahí. Pero ellas estaban presentes cuando Cristo les dijo, note lo que les dice, entonces ellas se acordaron de qué, hermano, de sus palabras. Entonces, sí, cierto, pues si nos dijo que iba a resucitar, ¿verdad? Mire, hermano, hasta dónde llegamos de olvidarnos de lo que Dios hace por nosotros. Y qué triste, hermano, por eso somos infieles, por eso somos rebeldes, por eso no queremos obedecer el mandato de Dios. Por eso, hermano, vivimos la vida cristiana al ahí se va. ¿Sí me explico, hermanos? Porque pensamos que Dios exagera en las cosas. Mire versículo 10. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas. ¿A quiénes? A los apóstoles. Mire versículo 11 más. A ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Mira versículo 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de que había sucedido. Mira versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y mire, sigamos leyendo. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué, hermanos? Velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en este día? Y entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de qué, de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Wow. Estos hombres, hermanos, habían escuchado las mismas palabras que escucharon. Y nos atrevemos a ir a lugares donde no debemos ir, a convivir con gente que no debemos convivir, a hacer cosas que no debemos hacer. Y no nos damos cuenta que Cristo va con nosotros. Pero mire, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sabían bien. Y por si fuera poco, dijeron, además ya es el tercer día de todo esto y tú no te das cuenta. Qué impresionante todo esto, hermanos.
¿Cuántos milagros más tiene que hacer el Señor en nuestras vidas para creer en Él, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas tiene que hacer Dios en nuestras vidas para creer verdaderamente que Él es todopoderoso? Algunos de nosotros que nos jactamos, que tenemos tantos años en el cristianismo, hermanos, que hemos visto milagro tras milagro, acontecimiento tras acontecimiento, y cuando Dios nos toca a nosotros, nos volvemos los peores incrédulos que pueda haber. ¿Sí me explico, hermanos? Mira, vamos a Números capítulo 11, por favor. Otro ejemplo. Números 11, versículo 18 en adelante. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto que, hermanos, menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Hermano, esto debería de ponernos a temblar. Dice: de Jehová que está en medio de qué, hermanos, de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Mire, hermanos, aquellos 2 que iban caminando a Emaús, dice que Cristo se metió en medio de qué, hermanos, de ellos. Y pues dijeron: ¿y este? Pues se nos pegó un colado. Y no le reconocieron. Y hermano, aquí encontramos la misma historia con Israel, un poco diferente. Acá estos iban hablando de la muerte de Cristo, de los acontecimientos, de todo lo que había sucedido. Pero acá en el pueblo de Israel, hermano, está aconteciendo. El pueblo de Israel ya fuera rumbo a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido. Y hermano, empezaron, dice, a quejarse. Pero al pueblo dirá: santificaos para mañana, y comeréis ¿qué? Carne. Porque si leemos por ahí, hermanos, en el versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Y entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera, note, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo ¿qué? Deseo. Y los hijos de Israel también. ¿Ya entiendes por qué de la separación, hermanos? ¿Ya entiendes por qué Dios nos manda? Dios no exagera, hermanos. Dios no es exagerado. Dios nos dice: salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, no te juntes con aquellos que no me glorifican. Porque fueron ellos los que incitaron al pueblo de Israel a desear la carne. Dice: tuvieron un vivo deseo. ¿Y qué más dice? Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos. Yo ya les he leído un montón de veces estos versículos, hermanos. Dice versículo 6: y ahora nuestra alma ¿qué? Se seca. Pues nada, sino ¿qué? Maná. ¿Sabe una cosa, hermanos? El pueblo de Israel se había hastiado de lo que Dios les estaba dando. Como hoy en día el pueblo de Dios se hastía de lo que, o se harta, para que me entienda,
de lo que recibe muchas veces en la palabra de Dios. No, Dios no es un Dios exagerado. Pero el punto aquí no es el pueblo de Israel, aunque también ahí fue. Pero mire, sigamos leyendo. En versículo, ¿qué les dije? 18, nos quedamos ahí. Versículo 21, miren. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? Versículo 21. Entonces dijo, ¿quién? ¿Quién? Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? El líder, el pastor de la iglesia del Antiguo Testamento, el pastor de la iglesia del desierto, hermanos. Mira, la Biblia no solamente es para ti como miembro, la Biblia es para mí también como siervo. A veces pensamos, hermanos, que los que enseñamos ya, los que ya conocemos y preparamos una lección, no necesitamos estar sentados aquí escuchando palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Hay miembros en las iglesias, hermanos, que porque son maestros de escuela omega piensan que tienen autoridad y libertad de andar allá afuera sin escuchar palabra de Dios. No, hermano. Mira al siervo de Dios, mira lo que aconteció con el pastor. Mira. Y entonces dijo Moisés, ¿qué, hermanos? Lea conmigo. 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Note. Y note cómo lo dice, con signos de ¿qué? De exclamación. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¡Wow! Míreme aquí. El siervo de Dios, el que había sido puesto para guiar al pueblo de Israel, el que había visto primeramente la zarza ardiendo, el que había visto las 10 plagas que Dios mandó al pueblo de Israel, al que participó en abrir el mar rojo, el que participó en sacar agua de la peña. Dios, exageras. ¿De dónde vas a sacar tanta comida para un mes? Son 600,000 que caminan nada más, aparte los que van en caballos, aparte los que van en camellos, aparte los que van en carretas. ¿Me explico, hermanos? No, Dios no es un Dios exagerado como muchas veces lo tenemos tú y yo. El mundo, hermanos, dice que Dios exagera. Ay, ¿qué tiene de malo que vaya yo al baile? ¿Qué tiene de malo que yo vaya al cine? ¿Qué tiene de malo que yo vaya con mis amigos a tomar? ¿Qué tiene de malo, pastor, que yo tenga amistades en las líneas, en estas redes sociales? Es una tristeza, hermanos. Hoy en día las redes sociales están separando más matrimonios que nada. Las redes sociales están haciendo que jovencitas mocosas que no saben todavía lo que es la vida caigan en manos de perversos. Pero somos exagerados. Ay, pastor, porque exagera. ¿Para qué quiere que apague mi teléfono? Para que no suene y distraigas. Y todavía te atrevas a contestar aquí adentro de la iglesia, por favor. Bueno, Dios no exagera. Dios no es exagerado. ¿Sí me explico? A ti que estás pensando en este momento, pastor, exagera. Hermana, tú no tienes que tener ninguna amistad que sea hombre en ese cochino teléfono. Ay, ¿por qué no, pastor? Porque no eres tonta, sabes lo que estoy diciendo. Jovencita, tú no tienes por qué tener amistades ahí en ese teléfono. Que tus padres no sepan quiénes son. No nomás las hermanas, los hombres también, hermanos. Usted y yo no tenemos que tener ninguna amistad que nuestra esposa no sepa quién es bien, quién es, que la conozca personalmente. ¿Sí me explico? Ay, pastor, exagera. No, hermano, Dios no es exagerado. Por eso hay lo que hay en el mundo. Por eso el diablo está haciendo estragos, hermanos, con hombres y mujeres cayendo como moscas en la sopa. ¿Cuántas veces decimos Dios exagera? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy.
Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Qué no había visto Moisés, hermanos? ¿Qué no había visto en la grandeza y en el poder de Dios Moisés? Cuando él dijo, ¿quién soy yo? Soy hombre tardo, soy tartamudo, soy torpe, por no decir menso. Pero Dios lo usó. Pero a pesar de todo eso, mire, hermanos, mire lo que pasó. Para estas alturas en la vida de Moisés, liderazgo, ya había visto el poder de Dios y la forma de manifestarse, hermanos. Había pasado aproximadamente 2 años desde que Dios le llamó y lo llevó allí a la zarza ardiendo, hermanos. En 2 años había presenciado cientos de milagros que Dios había hecho en el pueblo de Israel y con los egipcios. Moisés pensó que Dios estaba exagerando, hermanos. ¿Cómo, Dios? ¿De dónde vas a sacar tanta carne para darle a estos dragones? Sí, porque eran dragones, hermanos. Porque ahí dice, ¿quién nos diera a comer los rábanos, los pepinos y todo aquello? ¿Quién nos diera carne? Eran carnívoros los miserables. Tú y yo somos iguales, hermanos. ¿Para qué nos hacemos? ¿Cuántas veces nos quejamos de lo que Dios nos da? Moisés pensó que Dios no podía hacerlo. Y tú dices, ¿les daré a comer? Hermano, cuando está diciendo Moisés, y tú dices, está haciéndolo, hermano, en forma de exageración. Está diciendo, Dios, ¿estás exagerando? Hermano, Dios exageró en abrir las aguas, en dividir las aguas. ¿No? Él puede hacer lo que se le pegue en gana sin pedirte permiso a ti y a mí, hermanos. Él es Dios todopoderoso. El problema es que tú y yo somos incrédulos. A veces pensamos igual, hermanos, que Dios no puede o no podrá hacer las cosas. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. ¿Qué hacemos tú y yo, hermanos? ¿Qué hacemos? Ahí estamos una y otra vez pidiendo lo mismo. Ay, ayúdenme a orar porque Dios no me escucha. No, Dios no necesita que le estemos diciendo una y otra vez. Con una sola vez que le digas, antes de que tú le digas, dice la Biblia, ya lo sabe. Ya lo sabe. Pero porque pensamos que Dios exagera, hermanos, ahí estamos y ahí estamos. Los discípulos pensaron que era exageración lo que las mujeres decían. Pensaban que era locura. Moisés pensó que era locura lo que Dios estaba diciendo, hermanos. Mira, uno más. Y aunque tú no lo creas, mira, casi estamos por terminar. Mira, Lucas 1. Perdón, hermanos. Lucas 1. ¿Lo tiene? Veamos ahí en el versículo 18, por favor, en adelante. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Pero vamos a leer desde versículo, ¿qué será? Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, ¿qué, hermanos? Un sacerdote llamado Zacarías. ¿Quién era este hombre, hermanos? Sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Ministrar al pueblo de Dios. Ministrar a los judíos. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, ¿qué, hermanos? Justos delante de Dios. Y andaban, ¿qué, hermanos?
irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de quién, hermano, del Señor. Note, un hombre recto, íntegro, un hombre consagrado, un hombre, amados hermanos, míreme, un hombre temeroso de Dios, un hombre irreprensible, dice la palabra de Dios. Pero mira, pero no tenía hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, o sea, viejos, hermanos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. O sea, en aquel tiempo, hermanos, los sacerdotes servían de tiempo en tiempo. O sea, a uno de los sacerdotes les tocaba ministrar en el templo por ciertos días, por ciertos tiempos, y estaba ahí, y entonces a otro le tocaba otra cosa, y a otro, y así, y dice, por eso dice que aconteció, dice ahí que conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el ¿qué? Incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y mire, para que me entienda, hermanos, en aquel tiempo el sacerdote tenía que entrar al lugar, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes tenían que servir ahí. Y les tocaba, hermanos, por suerte. A ver, saca un número, a ver cuándo te toca. No, pues te toca hoy, te toca tal día. Y dice que le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Saben por qué oraba, hermanos? ¿Saben por qué oraba el pueblo? Porque al entrar a ese lugar, hermanos, tenía que entrar aquel hombre sin mancha, sin pecado alguno, limpio, consagrado a Dios, porque si no, moría. Y entonces, hermanos, lo que llevaba era el incienso de todo el pueblo que llevaba a ofrecer aquello delante de Dios. Imagínense si a medio camino caía muerto aquel hombre, porque Dios no se agradaba de su condición espiritual. Todas lo que allí llevaba él para ofrecer del pueblo no iba a ser ofrecido. Y Dios no iba a aceptar esa ofrenda. Y por eso dice que estaba el pueblo, ¿qué, hermanos? Orando. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías, al verle, y le sobrecogió, ¿qué, hermanos? ¿Era para menos? Se le aparece el ángel de Jehová. Dijo, no, hombre, aquí, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal, Señor? ¿Aquí me vas a dar chicharrón? Pero no de puerco, sino que lo iba a matar. Hermano, cuando se aparecía el ángel de Jehová era algo serio. ¿Qué más dice, hermanos? Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Llamarás su nombre, ¿qué, hermanos? Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ay, hermano, ¿cuánto hace falta eso? ¿Cuánto hace falta pueblo dispuesto para servir a Dios? ¿Cuánto hace falta, hermana, que estés dispuesta a servir con tu esposo al Señor? ¿Cuánto hace falta, hermano, que estemos dispuestos a servir al Señor? Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Ay, pastor, pero es que yo ya no es lo mismo, pastor. Antes estaba joven. Ahora ya después de los 50, pastor, ya no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo. ¿Sabes cuántos años tenía Josué cuando dijo esto? 90 años. 90 años cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que, hermana Tommy, no se me agüite. Hermana Guillermina, no se me agüite. Todavía no llegan a los 90 ustedes. ¿Sí me explico? Si él pudo decir, ¿por qué usted y yo no? Pero sigamos, hermano, porque esto se pone interesante. Mire versículo 18, ahí es donde quiero. Dijo Zacarías al ángel, preguntó: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy ¿qué? Viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Diciendo: Dios, exageras. Yo y esta mujer nomás ya no podemos. Eran viejos, hermanos. No tenían 90 años, tenían más. Hermano, para Dios no hay cosa imposible. ¿Sabes qué estaba diciendo aquí, hermano Zacarías? Dios, estás exagerando. Mire, respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esta buena ¿qué? Nueva. Note versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no, ¿qué, hermanos? No creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Se acuerda a Moisésito? ¿Qué fue lo que aconteció? No leímos, ¿verdad? Vamos a Números 11, perdón. Números 11. No terminé de leer, miren nomás lo que quería compartir con ustedes. Números 11, versículo 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Y entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. ¿Qué pasó, hermanos? Moisés no creyó. Hubo incredulidad en la vida de aquel siervo de Dios. Hubo incredulidad en aquellos siervos de Dios que estuvieron con el Señor Jesucristo. Y hubo incredulidad en el siervo de Dios, Zacarías, que era el sacerdote de toda la vida. Conocía perfectamente la palabra de Dios, amados hermanos. Conocía perfectamente todas las profecías que habían sido dejadas a nosotros a través de los profetas. El ángel se aparece en un momento importante de la historia y Dios le promete un hijo. Hermano, Dios quiere bendecirlo y premiar su constancia, su fidelidad en su ministerio. Dios quería bendecir. Dios había visto, míreme aquí, Dios había visto la constancia, la fidelidad de Zacarías. Dios había visto que a pesar de que él no tenía hijos, Zacarías era fiel a Dios. Y dijo Dios: bueno, lo voy a bendecir. Le voy a dar un hijo antes de que muera. Le voy a dar ese gozo, porque le dice: te gozarás tú y se gozará todos los que lo oyeren. Porque, hermano, Zacarías era un hombre reconocido como un hombre temeroso y consagrado a Dios. Mírame aquí. Si estos hombres que caminaron a la par del Señor dijeron que Dios era exagerado, ¿qué se espera de ti, de mí? ¿Qué no podremos decir de nuestro Dios?
Si aquellos fueron incrédulos, hermanos, ¿qué se espera de ti y de mí? Que por más que digamos que andamos de la mano del Señor, no es cierto, hermanos. Porque si anduviéramos de la mano del Señor, hermanos, no viviéramos como vivimos. No dudáramos de las cosas que Dios ha dejado en su palabra. Zacarías creyó que Dios estaba exagerando. ¿Cómo? Dice ahí, ¿cómo sabré yo esto? ¿Cómo sucederá esto? Allí donde leíamos en Lucas, versículo, mire, versículo otra vez 18. Lucas 1. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy ¿qué? Viejo. ¿Y mi esposa de qué? De edad avanzada. Mira, cuando tú y yo ponemos por qué o peros, estamos haciendo y diciendo que Dios es exagerado. ¿Qué te pasa, Dios? El volcán ya se apagó. Ya no hay fuego. Hermano, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero ¿cuántas veces caemos en eso nosotros, usted y yo? En decir que Dios exagera. Los pastores son una bola de exagerados. Dicen y dicen que si no hacemos esto y no hacemos aquello, Dios nos va a disciplinar. Y no ha pasado nada. Ten cuidado. Porque acuérdate que Dios es tardo para la ira, lento para la ira y pronto para la misericordia. Pero cuando la ira de Dios llega. Y así puedas vivir toda tu cochina y miserable vida y que no haya pasado nada. Antes de darle cuentas a Dios, Dios puede mandarte disciplina. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico? ¿Cuántos de nosotros estamos no con palabras, hermanos? Míreme aquí, no con palabras, pero nuestras acciones están diciendo que Dios está exagerando. Yo llevo una vida bien cachetona y no me ha pasado nada. Yo sigo igualito. De veras. Bueno, espera lo que Dios tiene para ti. Hermano, Dios tiene bendición para ti, para mí. Dios tiene bendición, Dios quiere bendecirnos, al igual, hermano, que quiso bendecir al pueblo de Israel, al igual que quiso bendecir a Zacarías diciendo: ha sido fiel, ha sido íntegro, ha sido consagrado, me ha servido y no se ha quejado. Le voy a bendecir. Pero aún así, Zacarías dijo que Dios estaba exagerando. Hermanos, a veces nosotros pensamos igual. Como dije, imagínense, estos fueron personas que caminaron cerca del Señor y pensaron que Dios exageraba. Dios no es exagerado, hermanos. Somos nosotros los incrédulos. Dios es grande y por eso hace cosas grandes que nosotros nunca comprenderemos. Necesitamos, hermanos, si usted está aquí escuchando en estos momentos, si usted no ha aceptado a Cristo como su único salvador personal, si usted no es salvo, si usted no tiene la seguridad que el día que muriera su alma iría al cielo, Dios no exagera. Vendrá un día de juicio que si usted no tiene a Cristo, usted va a ir al infierno. Y va a pasar una condenación ahí, una eternidad en la condenación. Todo lo que Él nos ofrece no es una exageración. Él puede hacerlo, hermanos. Y al igual que no es exagerado en su poder de hacer cualquier cosa, de bendecirnos, tampoco es exagerado cuando Dios nos disciplina. Por eso, hermanos, si aquellos que caminaron al lado del Señor pensaron que Él era exagerado, ¿qué de ti y de mí, hermanos? ¿Qué de ti y de mí?
Mira, los discípulos escucharon bien que Cristo les dijo: no se turbe vuestro corazón. Al tercer día es necesario que el Hijo del Hombre sea matado, dice, sea crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. Se les olvidó por completo. A las mujeres se les olvidó lo que Cristo había dicho. Cuando fueron a la tumba, no le encontraron. Encontraron a aquellos dos ángeles y aquellos dos dijeron: no está aquí, porque se cumplieron las palabras que dijo: resucitaré. Ha resucitado. Y mientras ellas iban de regreso, se acordaron de esas palabras: yo voy a resucitar. ¿Qué tiene que hacer Dios, hermanos, para que nos acordemos de que Él no exagera? Moisés había visto todos los milagros. Miró cuando el primer milagro que miró, ¿cuál fue? La zarza. La zarza fue el primer milagro. Cuando fue y la zarza estaba ardiendo, y cuando le dio curiosidad por qué aquel arbolito no se quemaba, no se consumía. El segundo fue la vara convertirse en serpiente, y de ahí más y más. ¿Cuántos años tienes como cristiano? ¿Cuántos milagros has visto? Y aún todavía seguimos siendo incrédulos, porque pensamos, hermanos, que Dios exagera. Muchos de nosotros caemos en un letargo que ya pensamos que porque solamente venimos, estamos en una clase, ya estamos sirviéndole al Señor. Qué triste. Porque piensas: es una exageración, hombre. Tengo tanto ya sin servir a Dios y mírame, aquí estoy, vivito y coleando. Pues qué bueno. Vas a ir al cielo. Eso sí, nadie te lo puede quitar. Pero la pregunta es: ¿qué le vas a llevar al Señor? ¿Qué te va a decir el Señor? Buen siervo, sobre poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Oremos. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos venir al trono de tu gracia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Señor, ayúdanos a no ser incrédulos, sino creyentes. Ayúdanos a vivir diariamente en santidad, en consagración, para que no pase lo que pasaron con los antiguos, que a pesar de haber caminado a tu lado, de haber experimentado aquellos grandes milagros, Señor, pensaron que tú exagerabas. Lejos sea de nosotros, Señor. Ayúdanos. Que tu Santo Espíritu nos convenza, Señor, y podamos venir cualquiera que sea nuestra situación y nuestra circunstancia, Señor, y poder restaurarnos delante de ti. Para que, Señor, cuando estemos en cualquier situación, podemos inmediatamente recordar tus palabras y no decir: es exageración. Quizás hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, Señor. Obra en su corazón. Que hoy pueda venir a tus pies para estar preparados y que no venga de sorpresa aquel día. Obra, te lo suplico, en cada corazón, en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos, mientras